This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a este conversatorio en temas internacionales. Me acompaña, como siempre, Raúl Sor. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos bien atentos a lo que ha sucedido con este resultado. Donald Trump, presidente al momento electo de Estados Unidos. Falta, por supuesto, ahí la certificación de los electores. Es una votación que se va a llevar a cabo en diciembre, pero al menos los pronósticos dicen aquello, de que él ha sido el presidente elegido en este país. Y un punto importante que queremos conversar esta vez: ¿cómo va a ser la política exterior de Donald Trump en este segundo mandato? Porque hay altos puntos que generan preocupación, hay conflictos mundiales que él no había enfrentado en su primer mandato, como es el caso, por ejemplo, de la guerra en Ucrania, que él ya ha dicho de que no quiere seguir apoyando financieramente a este país, o al menos no de la forma que se está haciendo ahora. Entonces, ¿cómo podemos ver ese punto y qué se espera que podría hacer el expresidente, ¿no es cierto?, cuando asuma este segundo mandato respecto a su política con Ucrania? Bueno, él, digamos, si tú lo quieres poner con un brochazo estratégico, él va a ser un aislacionista, es decir, va a tratar de retirar hasta donde le sea posible a Estados Unidos de los conflictos internacionales y velar estrictamente por lo que él considera es el interés nacional, y desde ese punto de vista va a ser un proteccionista, es decir, va a ser, se presume, bastante agresivo, como lo fue en su primer mandato con China, que es el principal competidor a nivel financiero comercial en el mundo frente a Estados Unidos, y eso va a dominar su política, de manera que si hay un lugar, aparte de Ucrania, por razones distintas, donde hay preocupación sobre lo que va a hacer su gobierno, es en China, que también estuvieron preocupados durante su primer gobierno y tuvo una relación bastante tensa con China. En cambio, con Rusia, Estados Unidos no está en una competencia directa de tipo económico, que es lo principal, digamos, el elemento dominante de la política exterior que se presume va a tener Trump. Él prometía incluso acabar con este conflicto en enero, cuando él asuma, lo cual es se puede decir un deadline bastante cercano, quizás difícil de cumplir. Incluso ahí lo que decía el gobierno ruso es que en realidad realmente no era así de simple, de una llamada telefónica y este conflicto terminaba. Lo que se espera también es que quizás el gobierno de Trump lo que busque es un acuerdo en el cual Ucrania tenga que ceder el este del país y también desistir de su intención de ingresar a la OTAN. ¿Usted cree también de que esto podría volverse más fuerte, esta intención, o que quizás por ahí va entonces en términos políticos en lo que quiere buscar hacer Trump para ponerle fin a esta guerra? Trump tiene las riendas completas de la situación en Ucrania, en el sentido que Ucrania no podría sostener este conflicto si no tuviera los volúmenes formidables de ayuda militar y financiera de Estados Unidos, que es el principal subvencionador de esta guerra por parte de Ucrania. Los republicanos ya desde el Congreso venían dilatando, retrasando la ayuda, y esto le causó bastantes problemas a Ucrania, incluso pérdidas territoriales, porque no tenían la munición suficiente ni las armas como para enfrentar a Rusia, y digamos, la hegemonía, las ventajas de Rusia en el territorio se han ido haciendo cada vez más evidentes. Desde ese punto de vista, yo creo que el panorama para Kiev, la capital de Ucrania, se hacen bastante complejas, y probablemente la propuesta de Trump es lo que tú insinuaste, que es que Ucrania se resigne a perder el este del país, y muy importante, que es una de las reivindicaciones fundamentales de Rusia, que renuncie al ingreso a la OTAN, a la organización del Tratado del Atlántico Norte, que está integrada por una treintena de países encabezados por Estados Unidos. Ahora, si Estados Unidos le va a decir: ustedes deben ser realistas y renuncien a ingresar a la OTAN, porque el tema de fondo con la OTAN es que el principio rector de la OTAN, uno para todos y todos para uno. Si tú atacas a un país miembro de la OTAN, el resto está comprometido por tratado a intervenir en apoyo de aquel que fue agredido. Ahora,
si, digamos, esto es firmarle un cheque, una garantía a Ucrania. Y muchos estadounidenses, especialmente en el Congreso, no están dispuestos a aceptar ese compromiso. O sea que si Rusia ataca a Ucrania, digamos, y penetra más profundamente su territorio, vamos a estar obligados por tratado a intervenir, de manera que en el caso de que Ucrania ingresase a la OTAN. Por lo tanto, ellos pueden ser observadores, pueden tener algún estatus, pero no ser miembros plenos de la OTAN. Y lo más probable, esperemos que es lo que hace en la práctica, pero es que una de las condiciones que le va a imponer el gobierno de Trump a Ucrania es aceptar el no ingreso a la OTAN. ¿Trump sería capaz de sacar a Estados Unidos de la OTAN? No, digamos, él ha usado con mucha eficacia la amenaza y le dio un ultimátum a los países miembros de la OTAN. Dijo, si ustedes no cumplen con un aporte del 2% de nuestro Producto Interno Bruto el aporte que le hacen a la OTAN, nosotros vamos a dejar de aportar y ustedes aténganse a las consecuencias, defiéndanse como puedan de los rusos. Y la respuesta del grueso de los países europeos fue inmediata. Todos aumentaron en forma gradual, sistemática, contribuciones, de manera que en silencio Trump debe sonreír satisfecho. O sea, Lo logré. dio resultados. Dio resultados, justamente. Para ir cerrando al menos con el tema de Rusia. Esto que dijo el vocero del Kremlin de que Putin no tenía ninguna intención de llamar a Trump para felicitarlo. ¿Qué señal crees tú que está dando eso? ¿Una estrategia política por parte del presidente ruso? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay diferencias reales entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos es el principal auspiciador de la guerra en Ucrania, auspiciador externo, y por lo tanto hay un malestar evidente en Rusia frente a Estados Unidos. Ahora, digamos, las relaciones entre Putin y Trump han sido buenas, han tenido muchas conversaciones telefónicas, se han piropeado en público. Trump ha dicho que Putin es un hombre muy inteligente, Putin ha hablado bien de Trump, pero esos son elementos cosméticos superficiales. En definitiva, Estados Unidos de Trump no tiene interés en seguir subvencionando esa guerra, lo ha dejado muy claro el Congreso y su partido republicano. No es un tema de Trump personalmente, que él tenga alguna idea u otra, sino que es el conjunto de los hoy día triunfadores de las elecciones. De manera que sí, yo creo que vamos a ver cambios importantes en la guerra en Ucrania. Perfecto. Ahora pasando a hablar sobre China, la guerra comercial con China que en su primer mandato abre Trump. ¿Cómo crees que se va a desarrollar esta guerra comercial con China ahora en este segundo mandato, que se va a endurecer, que van a aumentar los aranceles contra China? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que justamente ese va a ser, y lo han dicho Estados Unidos en muchas oportunidades, el adversario principal es China, y lo es en el plano comercial, y lo que todo el mundo ha esperado, y lo esperamos hacia el futuro, que esta enemistad comercial no se transforme en una enemistad militar. Pero uno ve que China ha ido aumentando su presupuesto militar en forma muy importante, su armamento ha ido mejorando, y también Estados Unidos ha ido incrementando sus preparativos bélicos de cara a China específicamente. De manera que ahí hay una situación muy amenazante que puede derivar, eventualmente en algún conflicto. Pero de momento creo que la política de arancel de Trump va a ser muy severa en relación a China, y él ha dicho que no va a trepidar, si es necesario 50%, hasta 100% en aranceles para ciertos productos que están afectando la competitividad de la industria estadounidense, y va a ser realidad su consigna de América o Estados Unidos primero. Yendo a otro conflicto, pero en este caso bélico, lo que sucede en Medio Oriente, ¿qué postura crees que va a tomar Trump con este tema? Porque sabemos que tiene, por supuesto, como también ha sido siempre la política de Estados Unidos, este apoyo irrestricto a Israel, pero quizás él va a buscar también de que este conflicto no se traslade a la región en general. Pero ¿cómo lo podría hacer él en el fondo? No, yo creo que Trump va a ser mucho más próximo a Israel, y no digo Israel,
al gobierno de Netanyahu específicamente, y que va a ser mucho más agresivo con Irán. Exacto. Él ya en su primer gobierno estaba tuvo una posición muy severa con Irán, y lo más probable es que ahora lo sea aún más. Él ve en Irán una amenaza de primer orden a la hegemonía de Estados Unidos en el Medio Oriente, y Irán ha respondido al desafío con una política claramente anti-norteamericana, de manera que allí hay un potencial de conflicto importante. O sea, el Medio Oriente, lejos de pacificarse, puede tener todavía por delante días de conflicto, y de conflicto bastante agudo. ¿Qué podría buscar entonces Trump en ese sentido, que en el fondo solución, o no sé si solución o salida, porque quizás la postura que va a tomar él en el fondo es de que Irán deje, entre comillas, su postura bélica, pero es difícil también de que lo haga, ¿no es cierto? Que haga caso se llama. Yo creo que Israel ya ha dado un paso importante en la pacificación del Medio Oriente, ha logrado prácticamente desmantelar a Hamas en la Franja de Gaza, y ha conseguido debilitar al principal aliado en el Líbano de Irán, Hezbollah, que está bastante contra las cuerdas, de manera que en estos momentos lo que Israel quisiera es dar un golpe decisivo a Irán, y especialmente a su programa nuclear, cosa que le fue, digamos, negado, cuestionado por parte del presidente Biden, pero que en un próximo gobierno de Trump, quizás Israel va a tener luz verde para disminuir de manera significativa el potencial bélico de Irán. Y ahora, para ir cerrando, un tema que también nos importa a nosotros, la postura de Trump frente a Latinoamérica. Vimos de todas formas que en su primer mandato no hubo prácticamente mucha colaboración con los países del Cono Sur en particular, pero ¿cómo podría ser para este segundo mandato? ¿Seguirá haciendo esa misma postura? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que va a ser similar al primero, y más dura, en el sentido de que el tema principal que preocupa a Estados Unidos en relación a América Latina es la migración. Y va a mantener una política muy dura en el campo migratorio. Con México, por ejemplo, quizás hay un punto... ¿Qué relación piensas tú que va a activar con México? Ahora también con Claudia Sheinbaum como presidenta. Bueno, una gran interrogante es si cumple con su promesa de expulsar a millones de inmigrantes. ¿A dónde los va a expulsar? ¿Qué países los van a recibir? Van a ir a sus países de origen, los salvadoreños, los hondureños, pero el grupo más importante de inmigrantes proviene de México. Es muy importante también el punto de cruce también hacia Estados Unidos. Y no solamente eso, sino que es una de las fuentes principales de financiamiento del gobierno mexicano y del grueso de Centroamérica, son las remesas, son los sueldos que envían los inmigrantes latinoamericanos desde Estados Unidos, y eso puede tener también un impacto importante sobre la región. Raúl, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Por supuesto que vamos a seguir analizando lo que se viene para el próximo año para Estados Unidos con esta llegada al poder de Donald Trump. Cómo van a cambiar las cosas también en política exterior, que es algo que también deja muy atento a la comunidad internacional en general. Así que muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a ti. Nos vemos en una próxima edición, por supuesto. Chao, chao. Chao. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.